Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar y antes de empezar, voy a hacer una palabra de oración y debemos de entender, y así me enseñaron los pastores, que nosotros no debemos de orar con nuestras emociones y nuestra capacidad ¿cómo es? Habladuría, ¿verdad? Sino que debemos de usar como base siempre una cita bíblica. Entonces yo voy a leer Mateo 28, del 18 en adelante. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, porque tú, hoy viernes es una oportunidad más que nosotros tenemos, que tú nos das, Señor, porque tú quieres conversar con nosotros. Lo que acabamos de leer, Señor, es un mandamiento que tú nos has dejado, y es que nosotros debemos de proclamar que tú, Señor Jesucristo, tú tienes toda la potestad, y esta potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Esto quiere decir, Señor, que tú eres nuestro Salvador. De hecho, Jesús, el nombre Jesús significa Jehová salva. Gracias, Señor, porque tú, a través de este estudio bíblico y a través de las palabras que tú vas a hablar por medio del estudio bíblico, muchas personas cuando vayan a escuchar este audio, también, Señor, si no han nacido de nuevo, tú les vas a dar tu misericordia, porque tú en ti, Señor, está esa voluntad que fue dada por tu Padre, y es que todo lo que el Padre te pone enfrente, tú lo salvas. Por eso, Señor, bautizar en nombre del Padre significa que nuestro Padre Celestial está también dentro de este estudio bíblico, y Él es el que acerca a las personas para que para para ponerlo enfrente de Jesús, y es Dios Padre con tu brazo poderoso, como dice Isaías 53, que sacas el pecado de muerte, y lo pones en el cuerpo de Jesús. Eso es bautizar en el nombre del Padre. Bautizar en el nombre del Hijo significa que tú, Señor Jesucristo, tú, Señor, atrapas este pecado que nos hacía esclavos, y Señor, y tú lo sostienes en tu cuerpo y tú lo derrotas en la cruz, Señor. Tú mueres y muere el pecado y desaparece ese pecado de una vez para siempre. Y tu Santo Espíritu, bautizado en el Santo Espíritu, significa que una vez que esta serpiente antigua sale, una vez que este pecado sale, tu Santo Espíritu entra en el corazón de la persona y lo sella, y no permite que esta serpiente, que este pecado, que es lo mismo, vuelva a entrar. Entra la santidad. Por eso somos santos delante de ti. Señor, que el estudio bíblico tenga esa orientación, Señor, para que las personas que lo vayan a escuchar en otro momento, también, Señor, tú les regales la misericordia, y que los hermanos que están escuchando también, Señor, tú les reveles la importancia de predicar con profundidad que es el nombre del Padre, con profundidad que es el nombre de Jesucristo, con profundidad que es en el nombre de tu Santo Espíritu. Y Señor, y tú nos mandas como un mandato que guardemos estas cosas, Señor, pero nosotros no podemos guardarlas, pero nosotros estando dentro de ti, mi Señor Jesucristo, nosotros guardamos estos mandamientos, y eres tú, Señor,
el que nos da la fuerza y la disciplina para predicar tu santo evangelio. Señor, dirige esta reunión, Señor, y bendice a los hermanos que están hoy conectados con nosotros, Señor, y también bendice las personas que luego van a escuchar este audio. Este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Bien, sí, hermano Leo. Sí, Roy, es que quiero testificar Sí, claro, algo, por favor, dame un algo momento. muy, ¿me escucha? Sí, bien. Fuerte y claro, sí, Leo. Ok. Eh, Qué glorioso es cuando Dios le da a uno oídos para escuchar, le da ojos para ver y le da un corazón para entender la palabra de Dios. Eso es tan glorioso. Roy, yo escuché 3 veces los estudios que usted hizo sobre Mateo 28, del 18 al 20. 3 veces. Nunca había escuchado una cosa así semejante. Eh, Estudiando todo eso, ¿verdad? Y entenderlo, le da pie a uno para entender otro montón de cosas relacionadas con la salvación, relacionados con el evangelio, ¿verdad? Principalmente relacionados con el pecado y para enseñar, es algo tan precioso, ¿verdad? Ahí lo tengo, no lo voy a borrar jamás, porque es para estarlo escuchando. Me pareció que es algo tan glorioso que Dios, le dé, te dé a vos ese don, ¿verdad? Porque nosotros aprendemos, bueno, al menos yo no trato de nada más escuchar, ¿verdad? Yo trato de aprender, de asimilar para también, eso me va a mí a favorecer muchísimo, ¿verdad? Es que es tan precioso, es algo tan diferente a lo que nosotros escuchamos en las iglesias, ¿verdad? Es algo tan glorioso, cómo sumergirse en la palabra de Dios, cómo Dios bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces yo me siento muy contento porque leyendo la Biblia hoy entendí un montón de cosas. Digo, esto se relaciona con lo que dijo el diácono en tal cosa, esto se relaciona. Y vieras que, bueno, me he sentido muy, muy gozoso, ¿verdad? De escuchar 3 veces, escuché ese estudio, ¿verdad? Creo que es de mucho provecho para Oscar y para Pablo, que si lo tienen, ¿verdad? Que lo vuelvan a leer y que lo apunten en un cuaderno, ¿verdad? Porque es demasiado, demasiado importante. Amén. Amén, amén, sí, sí. No sé si algún otro hermano quisiera testificar o preguntar o decirme, no estoy de acuerdo con usted, en este punto, explíqueme o yo lo voy a explicar porque no estoy de acuerdo. Yo abro ese espacio constantemente porque yo he encontrado que entre los hermanos, con sus preguntas y sus comentarios, también me enseñan a mí y también me exhortan a mí. Entonces, por eso es que en la unión de los hermanos, estar en comunión con los hermanos, nos vamos perfeccionando. ¿Alguno otro que quisiera testificar un poco? Bueno, mientras alguien se decide, quiero contarles así rápidamente. Por un tema del hermano Roberto Hall y que él me pidió que lo apoyara un poco, nos fuimos para Punta Arenas el día miércoles y fuimos a una gestión que tenía que ver una comparecencia de un tema de un accidente de tránsito y el juez iba a tomar la decisión ese día y Roberto como dueño del carro tenía que estar ahí. Entonces nos fuimos el martes y pasamos la noche con ellos y luego nos levantamos muy temprano en la madrugada y nos fuimos para Punta Arenas y ya antitos de las 8 estábamos allá en Punta Arenas y esperando al hermano Roberto que a ver qué le decía el juez. Se hizo la gestión y todo y todo está caminando y
confiando en el Señor, el hermano Roberto posiblemente va a tener un ingreso por un accidente. El tema es muy enredado, pero nada más que lo que quiero contar es que el miércoles estuvimos en Punta Arenas, pero en mi corazón iba digamos, con la alegría y ya bien decidido a que teníamos que compartir la palabra, por lo menos, al menos con alguna persona. Y efectivamente nos encontramos un señor ahí en la punta de Punta Arenas, ahí bajo aquel sol ya tipo 8:30, 9 de la mañana, y empezamos a compartir con él, pero eso nos resbalaba y se nos resbalaba y se nos resbalaba hasta el punto de que se fue, ¿verdad? Se fue, pero no importa, y no sabíamos qué hacer y no sabíamos qué hacer y Dios nos fue llevando y terminamos, porque llevábamos todo preparado, porque no podemos gastar tanto dinero. Entonces llevábamos almuerzo y tomar café y cómo hacer café y con qué tomar café y almorzar y todo. Entonces hicimos un picnic en un parque muy lindo que hay ahí en Punta Arenas, que está en el sector de donde está el edificio viejo de la Municipalidad de Punta Arenas y muy cerca de donde está, donde salen los ferries, ¿va? Por ahí. Y ahí nos sentamos en una sombra y ahí hicimos un picnic y empezamos a comer y ahí como cosacos, come, y reírnos, ¿verdad? Y bueno, muy bien. Ya después de que comemos, ¿verdad? Y estuvimos ahí un buen rato, eran como las 11 de la mañana y en el caso mío, yo después de que como algo, inmediatamente se me activan las ganas de tomar café, ¿verdad? Ya habíamos intentado hacer café porque llevábamos el coffee maker. No pudimos conectarlo ahí en un lugar público. Y bueno, el asunto es que yo vi que una señora salió de una casa y pasó enfrente de nosotros y siguió. Y yo pensé, cuando esa señora regrese, voy a saludarla y un montón de cosas, ¿verdad? Pero con el objetivo de pedirle que nos prestara corriente eléctrica de su casa, ¿verdad? Y efectivamente la saludé y todo, y ella, vieron, de lo más linda, pero de lo más linda abrió su casa y Sonia fue y chorreó el café y tomamos café ahí en el picnic, ¿verdad? Y ya después ya bueno, nos íbamos a despedir de la señora y entonces juntamos unas frutas y unos panes y un pedazo de cake y algunas cosas para dejarle a ella y dejarle algo ahí simbólico de dinero por la prestada de la corriente eléctrica, pero más que todo, yo lo que quería era no regalarle eso, sino lo que yo quería era compartir con ella. Entonces, ya la saludamos y todo otra vez, y ya nos metimos todo a la casa de ella, y entonces le digo, ¿usted me permitiría que yo ore por usted? ¿Verdad? Y entonces, sí, claro, y entonces yo le dije, bueno, pues es que antes de orar yo quiero compartir la palabra. Entonces, compartí la palabra con ella, y después oramos, y pues nada, nos dejó el contacto y todo, y fue de mucha bendición. Por ahí tengo un audio, ahí envió un audio, yo no sé si algunos de ustedes lo escucharon o no, pero el asunto es que eh, ese miércoles, y ya después ya nos vinimos, ya como antitos de mediodía estábamos saliendo de Punta Arenas y me dice Roberto, ¿por qué no vamos donde la hermana Elena, ahí en Tacares de Grecia? Que es que hace días no la visito personalmente y todo es por presupuesto, ¿verdad? Porque el hermano Roberto tiene mucho tiempo, pero no hay presupuesto para la gasolina y todo eso. Porque de la casa de Roberto hasta Tacares de Grecia es muy largo, ¿verdad? Y fuimos. Y bajo un aguacero, volvimos a compartir la palabra con la hermana Elena y la hija y fue lindísimo, fue lindísimo. Pues ese miércoles,
andábamos predicando la palabra y veníamos tan gozosos, ¿verdad? Jenny y yo, y quería contarles un poquito eso. Lo que quiero decirles es que siempre que nosotros nos movamos para algún lugar, siempre tenemos que ir pensando, ¿por qué Dios nos envía ahí? Y si nos envía ahí o estamos ahí, solamente estamos ahí para predicar el Evangelio. Y fue de mucha bendición. Entonces quería contarles un poquito eso. Si nadie quiere compartir, entonces quiero que hablemos sobre el hijo mayor. Siempre hablamos del hijo menor, pero nunca hablamos del hijo mayor. Entonces, quiero que vayamos ahí a Lucas 15, creo. Déjenme ver. Y me pueden interrumpir o apuntan la duda y luego en privado me hacen la pregunta. Lucas 15. Siempre hablamos del hijo menor, pero nunca hablamos del hijo mayor. Entonces vamos a leer Lucas 15 del 25 al 32. Y yo voy a leer para ustedes. En el capítulo 15 de Lucas hay 3 temas. La parábola, la oveja perdida y la moneda perdida, que es lo mismo. Ese sería un tema. El otro tema es el hijo pródigo, o sea, el hijo menor. Y el otro tema es el hijo mayor. Pero los 3 temas dicen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, pero hoy Dios quiere hablarnos a través del hijo mayor, del 25 al 32. Voy a leer. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermano Roger, nada más para que usted sepa la dinámica como Dios me permite compartir la palabra. Y esto que usted va a escuchar, esto siempre lo repetimos en estos estudios bíblicos, y yo siempre los repito en los estudios bíblicos que comparto con otras personas. Yo siempre digo que la palabra de Dios tiene un mensaje, y ese mensaje está escondido, y ese mensaje lo que quiere es, por medio de la misericordia de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ese mensaje quiere ser revelado a nuestro corazón. Y ese mensaje lo que tiene es la seguridad que Dios nos regala por medio de su palabra para regresar al cielo.
el mensaje de la Biblia, el mensaje más importante o el top, el mensaje aquí arriba es regresar al cielo. No existe otra cosa que no sea regresar al cielo. En mis audios, en mis estudios, yo explico bíblicamente por qué regresar al cielo. De ese mensaje principal de regresar al cielo podemos sacar otros mensajes más igual de importantes, pero un poquito más abajo para ir entendiendo qué significa regresar al cielo. Y regresar al cielo significa ser libre del pecado. Entonces, para poder entrar al cielo hay que ser libre del pecado. Otro mensaje que hay ahí es que hay que nacer de nuevo. Para entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Entonces, si lo que yo estoy leyendo en la palabra de Dios, yo estoy siempre apuntando a regresar al cielo, ser libre del pecado, nacer de nuevo. Entonces, el mensaje que Dios me pone enfrente mío, se abre el verdadero mensaje del Hijo Mayor. Se abre. Y entonces, uno, de alguna manera, Dios lo protege para no decir tonteras del Hijo Mayor. Para no inventar tonteras, sino que uno apuntando a regresar al cielo, entonces todo se acomoda del Hijo Mayor y se revela el mensaje del Hijo Mayor. Entonces, hoy vamos a ver, en ese mensaje vamos a ver el pecado y vamos a ver cómo las consecuencias del pecado y vamos a ver cómo somos libres del pecado. Entonces, siempre, hermano Roger Castro Fallas, de Poás de Acerrí, siempre en mis estudios bíblicos, el Señor por medio de su palabra tiene un foco muy potente, una luz muy potente, y aunque el pecado se esconda, la luz de la palabra de Dios alumbra el pecado. Entonces, el trabajo del que está guiando el grupo, el trabajo del hermano mayor, digo hermano mayor no por lo que leímos, sino hermano mayor de ustedes, en este caso soy yo soy el hermano mayor. Pero por ejemplo, en el caso mío, Roger y todos los que están ahí, los que escuchan, Dios me ha regalado a mí un corazón de que si, por ejemplo, el hermano Pablo, por medio de su palabra y la sabiduría que Dios le da, él me corrige, yo acepto la corrección del hermano Pablo. Yo la acepto porque viene de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, como yo siempre hablo del pecado, hoy solamente voy a enunciar rápidamente para poder avanzar bíblicamente qué es el pecado. Entonces, bíblicamente el pecado es uno solo. Solo un pecado, por culpa de ese pecado, es que la humanidad es esclavizada. Ese pecado tiene un nombre. Es el pecado de muerte, eso es un nombre. El otro nombre que tiene es infierno. El otro nombre que tiene es Satanás. El otro nombre que tiene es la serpiente antigua. Entonces, lo que quiero decir es que una persona que no ha nacido de nuevo, en su corazón tiene la esencia de Satanás, tiene la serpiente, porque por ejemplo, Juan el Bautista le dice a sus paisanos,
generación de víboras. Víboras es sinónimo de serpiente. Entonces, el pecado que habla la palabra de Dios es la misma esencia de Satanás. Yo siempre estoy hablando que el pecado no es un tema de inmoralidad o de buena moral. No. No. La serpiente dentro del corazón de la persona que no ha nacido de nuevo usa a esa persona para, ¿cómo le digo?, disfrutar de cochinadas, porque la serpiente no tiene cuerpo, es un espíritu. Entonces, como no tiene cuerpo y quiere saber a qué sabe el licor, entonces pone a la persona a tomar licor. Pone a la persona a hacer cosas muy feas. Pero también la serpiente le gusta saber qué es hacer cosas buenas. Y entonces hay personas que usted las ve metidos en el proyecto Chepe se baña, o lo que es lo mismo, ese movimiento a nivel mundial que se llaman los... ¿Cómo era, Jenny? Hay un movimiento a nivel mundial, están por todas partes, que regalan Biblias y... El Ejército de Salvación. La serpiente también hace cosas buenas. Entonces se confunde, el ser humano se confunde. Por esa razón es que siempre hay que alumbrar el pecado. Y en la palabra de Dios siempre está hablando sobre el pecado. Toda la Biblia, pero absolutamente toda la Biblia está hablando del pecado. Está hablando de las consecuencias del pecado y está hablando cómo ser libre del pecado. Entonces, si toda la Biblia está hablando siempre lo mismo, yo no tengo que inventar otra cosa más que hablar sobre cómo ser libre del pecado. Ya los hermanos que me conocen ya saben cómo predico yo. Y los que me escuchan mis audios de otras partes porque tengo muchas personas que escuchan los audios míos de otras partes del mundo, ya conocen este marco que usted está escuchando. Desde que yo nací de nuevo, Roger Castro, en el año 95, ya en la noche llegué a predicarle a mi esposa. Y lo que le prediqué fue cómo ser libre del pecado. Y no he dejado de predicar eso. Siempre predico eso. Yo les decía, ahí en un audio yo les decía que seguramente a mí me tienen un apodo. Ahí está el diácono que solo del pecado predica. Ahí viene Isaías 53, ¿verdad? Porque yo solamente predico de Isaías 53. Siempre, siempre. Entonces, por esa razón, dentro de lo que Dios me va regalando a mí, de la revelación de la palabra, entonces, en los últimos días yo me di cuenta de la importancia del orden de la evangelización. Y está en testificar quién es Jesucristo. Jesucristo tiene poder que le fue dado en el cielo, sobre la tierra y sobre el cielo. ¿Qué significa eso? Que las huestes satánicas están en los aires y en los cielos, pero Jesucristo está por encima de ellos con mucho poder. Y también dice el Señor Jesús, el orden de la evangelización es presentar a Jesucristo como Dios Salvador, poderoso guerrero, que derrota las huestes de Satanás. Y después dice el Señor Jesús, hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no es un tema de meterlos en el agua. Es un tema de meterlos dentro del agua de la palabra de Dios.
Hay que saber qué significa el nombre del Padre. Hay que saber qué significa el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa el nombre del Espíritu de Dios? Por esa razón, dije mal, porque no es mi enseñanza, no. La enseñanza que Dios pone en mi boca siempre tiene esa orientación. Siempre, siempre, siempre. Cuando yo me muera y ustedes están vivos, ustedes le dicen a Jenny, vamos a poner aquí una piedra que diga, aquí está el diácono que siempre predicaba el perdón del pecado. Quiero que pongan eso. No pongan mi nombre, solamente pongan eso. Y dentro de la sabiduría que Dios ha puesto en mi corazón, a mí me gusta, para explicar cómo es el perdón de pecado, a mí me gusta sustituir la palabra perdón por movimiento, por traslado, por traspaso, por sustitución. El perdón es un paso del corazón de la persona que no ha nacido de nuevo, que pasa por el puente del brazo de Jehová al cuerpo de Jesús. Eso es el perdón. Y bueno, podría decir muchas cosas más, pero voy a parar ahí. Y yo normalmente estoy grabando, ahorita estoy grabando en Zoom y también estoy grabando en mi teléfono. Entonces, para poder mover los audios fácilmente por WhatsApp, yo los hago pequeños. Entonces voy a hacer un segundo audio en mi teléfono. Un momento. Continuando con este segundo audio, entonces ahora vamos a hablar del hijo mayor. Vamos a ver todo eso que hablé por más de 20 minutos en ese audio. Entonces dice, vamos a volver ahí a Lucas 15. Otra cosa, hermano Roger, cuando yo voy a otra parte de la palabra, voy con referencia a la misma base bíblica que Dios me permite hablar. Siempre. No hago rellenos. Siempre estoy hablando de lo mismo. Pero con base en lo que con base en la palabra que Dios me regaló para compartir. Entonces dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Perdón, es que les voy a contar. Les voy a contar. Aprendí a hacer pan de masa madre. Y entonces, como a las 4 de la tarde, empecé a hacer el pan. Y ya creció así. Entonces mi esposa está toda emocionada. Me dice, voy a ir a hornear. Porque como yo pego gritos, entonces ella logra oírme por todo lado. Entonces, un día los voy a invitar a comer pan de verdad. Pan de masa madre. Hermano Leo, aquel pan de aquella panadería, que es muy rico, ya aprendí a hacerlo. Es que me sale muy caro ese pan de esa panadería. Y entonces, ya aprendí cómo hacerlo y estoy feliz de la vida. Ahí eché a perder varios, pero ya aprendí. Entonces, continuando, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces, la conexión es la siguiente. Estaba en el campo. ¿Qué significa? Estaba en el mundo. ¿Qué estaba haciendo en el mundo? Nada. Yo no sé qué estaba haciendo,
pero lo que no estaba haciendo era lo que tenía que hacer, predicar. No predicaba, ahora lo vamos a ver de que no predicaba. Y ahora vamos a ver que él también estaba en el campo haciendo cosas que no debía de hacer. ¿Qué quiere decir? Que este hombre estaba siendo dominado por el pecado. Entonces, hay que entender que hay dos tipos de pecado, eso creo que no lo dije. Está el pecado de muerte, que es la serpiente antigua, y está el pecado de no muerte, que es el pecado que está en nuestros miembros, pero no en el corazón, sino en nuestros miembros. Que el hermano mayor, o sea, que el pastor o el hermano mayor de la iglesia tiene que ayudarle a esos hermanos que constantemente son engañados otra vez por la serpiente, pero aquí en su cuerpo. Este hijo mayor, ¿verdad? Se enojó. Se enojó. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía el mismo corazón del hijo menor cuando le dijo al papá, dame la herencia que me largo. O sea, el hijo mayor y el hijo menor, viviendo con el padre, eran enemigos del padre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en los dos estaba el pecado de muerte. Por eso yo les digo que las tres historias es lo mismo. Y las tres historias tienen que ver con todo el marco de referencia que yo dije al principio en el primer audio. Tanto estaba este hombre siendo enemigo del padre que no se atrevió a entrar a la casa. Véalo bien. Y llegó cerca de la casa, pero no entró. Y dice, pero él se quiere enterar. Entonces llamó uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Estaba oyendo una fiesta de mucho gozo, pero no quería entrar a la casa. ¿Por qué no quería entrar a la casa? Porque el pecado no lo dejaba entrar. Eso es lo que pasa. Siempre la palabra de Dios está descubriendo el pecado, siempre. Porque este hijo mayor, en su ser, desde el punto de vista de él se veía muy bueno, muy justo, muy correcto. Pero su justicia y su buena gente no quería decir que estaba con el Padre. Eran enemigos. Por eso yo decía que el pecado, que esta serpiente engaña a la humanidad y hace creer a los seres humanos que son buenos y que a Dios le gusta. Pero a la hora de las verdades, a la hora de entrar al cielo santo, no podía entrar. No podía entrar. Manejaba el pecado. Manejaba el pecado. ¿Qué está hablando? El hijo mayor es aquellas personas que son muy buenas, muy justas y que creen a pie juntilla de que esa cosa buena que tienen les da permiso de entrar a la casa del Padre. Por eso es que hay que alumbrar el pecado, hay que alumbrarlo, hay que alumbrarlo. Entonces dice, este criado
le trae la noticia y le dice: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ha hecho matar el becerro gordo. Este criado, como está en la casa del padre, sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer antes de entrar a la casa del padre, es matar el becerro gordo. ¿Qué es el becerro gordo? El sacrificio de Jesucristo. Y este hombre bueno, este hijo mayor bueno, muy bueno, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el 28, se enojó y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar. Entonces, muchas veces, cuando yo estoy compartiendo la palabra con algunas personas que son muy buenas y que conocen mucho de la Biblia, y cuando estoy compartiendo con ellos, de pronto están enojados conmigo. Digamos, Dios me ha dado sabiduría a mí, yo no digo nada, solamente en mi corazón yo logro ver y yo digo, si ese hombre tuviera el Espíritu de Dios, como yo tengo la seguridad de que el Espíritu de Dios está conmigo, si tuviéramos el mismo Espíritu, ¿por qué se enoja? Se enoja porque este hijo mayor tiene otro espíritu, que no es el espíritu del Padre. Por eso cuando yo estoy compartiendo con unas personas que saben mucho la Biblia, ¿verdad? Y que son muy buenos y que son muy correctos, y se enojan conmigo, inmediatamente quedan al descubierto que el espíritu que los maneja no es el Espíritu Santo. Por esa razón es que nuestro Señor, siempre apuntando al cielo, siempre apuntando al perdón del pecado, podemos ver en la palabra, podemos descubrir el pecado. Porque la palabra de Dios siempre quiere descubrir el pecado, siempre quiere descubrir el pecado. Siempre, siempre, no hay otra, siempre hay que hablar de eso. Porque podría ser, ¿verdad? Hay muchas personas que van a escuchar este audio hoy en la noche, porque yo se los envío. Como a 700 personas, yo les envío esto. Podría ser que alguna de esas personas sea la primera vez que lo escuche, Dios le da la salvación y mañana están muertos. Por esa razón, en mi corazón está la urgencia de predicar sobre el pecado y las consecuencias del pecado y cómo ser libre del pecado. Porque hay muchas personas, podría ser la primera vez y la última vez. Por eso no quiero perder el tiempo hablando tonteras. Y la palabra de Dios es la que exhorta a los hermanos. No soy yo, es la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios me exhorta mucho. Muchísimo. Bienvenida, hermana Janet. Hola, diácono. Voy a apagarle el microfonito y no se preocupe, yo le envío los audios más tarde, pero intégrese ahí. Está bien. Entonces, continuando acá, estamos viendo el pecado, cómo en el hijo mayor se le sale el pecado. 28. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Vea la misericordia de Dios. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Nuestro Padre Celestial, bautizándolo en el nombre del Padre, Él nos ruega, Él nos ruega, Él nos ruega. Entren, entren, entren. Y Él, como la serpiente, se levantó y le dijo,
Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Si ustedes leen la historia del hijo menor, ahí no dice que gastó el dinero en rameras. Dice que vivió perdidamente. Pero vivir perdidamente no es sinónimo de rameras. ¿Quién sí andaba con rameras? El hijo mayor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Él quedó al descubierto que cuando andaba en el campo andaba con rameras. Pero el concepto de ramera no es lo que ustedes están pensando. Ramera aquí significa que él andaba haciendo en el campo otras iglesias que no tenían que ver nada con el Padre. Porque el concepto de ramera es mujer. Él tenía iglesias que no tenían el mismo corazón del Padre. Rameras. Porque hay que entender también que la palabra de Dios no es para condenar, sino para salvar. Cuando alguien me está compartiendo la palabra y me está condenando, inmediatamente yo lo paro. Y yo le digo: exhórteme, pero no me condene. Hábleme con la palabra, pero no me condene. Porque es la palabra la que tiene que cambiar mi corazón. Si ustedes leen el hijo pródigo, dice que, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No dice rameras. Pero cuando nosotros escuchamos vivió perdidamente, sale en nosotros la serpiente. Vivió perdidamente. Sale la serpiente y nos condena. Se tomaba licor, andaba con prostitutas, jugaba juegos de azar y esto, y vivió perdidamente. Eso es lo que nos sale a nosotros. Pero por no leer bien la palabra de Dios y por usar la palabra para condenar, se equivocan. Mi esposa me dice: perdidamente es porque perdió el camino, efectivamente. Por eso yo digo: ¿cómo regresar al cielo? Este hijo menor salió del cielo y perdió el camino en una provincia lejana, en el planeta Tierra, lejos del cielo. Ya no supo cómo regresar al cielo. Adán y Eva lo sacó del cielo, lo sacó del huerto, es la misma figura. Se fueron al mundo, lo sacaron al mundo. Y el camino del regreso al cielo fue escondido. Perdido. La humanidad está perdida, pero no inmoralmente. Está perdida de Dios. Pero usan la palabra de Dios para condenar. Usted vive perdidamente como el hijo menor. No, lo que está hablando es: usted no puede encontrar el camino de la salvación. No se puede encontrar. Eso es estar perdido. Pero en nosotros se nos activa la moral o la inmoralidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La oveja perdida. Nosotros estamos perdidos. Entonces la oveja, voy a parafrasear
la parábola de la oveja perdida. Dice que un hombre, dice que un hombre teniendo 100 ovejas y se le perdió una, dejó a las 99 en el desierto y se fue a buscar la que se había perdido. Jesucristo, hablando de Jesucristo. Jesucristo dejó su cielo santo, vino a la tierra a buscar la oveja perdida. ¿Quién es la oveja perdida? Para el que le es revelado el evangelio, esa es la oveja perdida. Aquí rápidamente hay 6 ovejas perdidas. Pero es una, porque la relación con Jesucristo es 1 a 1. Y las personas que van a escuchar este audio es la oveja perdida. Y el único que viene a rescatar las ovejas perdidas es Jesucristo. Este hombre, este hijo menor, cuando él dice 17, y volviendo en sí dijo, Jesucristo lo fue y lo buscó. Y lo hizo, lo switchó, le mostró la palabra. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces, pan y hambre, y los teólogos se equivocan. Tenía hambre. Quiere ir al papá porque allá hay arroz y frijoles y pancito. Y seguramente el diácono lleva pan de masa madre para quitarse el hambre. Pero no está hablando de ese pan. No está hablando de hambre física. Pan es Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo está hablando. Dice, en casa de mi padre tienen abundancia de pan, tienen abundancia de salvación. Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué es perezco de hambre? Aquí estoy yo listo para entrar al infierno. Porque él se arrimó, dice en el 15, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Quién es el ciudadano de aquella tierra? ¿Quién es el dueño del planeta Tierra? Satanás. Hay muchos mensajes ahí escondidos, pero voy a volver al hijo mayor. Nada más les digo que este ciudadano de la tierra le dijo, hágase una iglesia ahí y apacienta cerdos. Porque para Satanás nosotros somos cerdos. Él se aprovecha de los cerdos. Entonces, este hijo menor, él sabía que dentro de la heredad que él tenía que venir a predicar. Si yo me voy para Punta Arenas y no predico, termino apacentando cerdos en Punta Arenas. Mi trabajo es predicar donde yo esté. Pero predicar el evangelio correcto. El evangelio es la mala noticia, las consecuencias de la mala noticia y la buena noticia. Eso es el evangelio. Entonces, no basta con decir, crean el evangelio, crean el evangelio, crean el evangelio. No, hay que explicar con profundidad qué es el evangelio. Crean que Jesucristo cargó su pecado y lo llevó a la cruz. Crean que Él derramó toda su sangre, pero no explican qué fue lo que Él tenía en su cuerpo cuando estaba en la cruz. No lo explican. Y quieren que uno se le meta aquí, que tiene que creer que Jesucristo murió por mí. Pero ¿cuál es el objeto de que Él haya muerto por mí?
Eso es muy abstracto, hay que predicar, hay que abrir esa información. Cuando Jesucristo está en la cruz, lo que tiene es la serpiente, la que me esclavizaba a mí. Por eso yo estoy feliz que Él haya muerto, porque cuando Él está en la cruz tiene en su cuerpo la serpiente que me esclavizaba. Y por eso yo estoy feliz que Él muera por mí, en lugar mío. Porque así desaparece la serpiente. Hay que expandir la palabra, hay que abrirla. No basta con decir una frase hueca. Volviendo al hijo mayor. Dice, 29 al final. Bueno, salió toda su justicia, dice. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Sacó la ley, sacó su justicia, pero tenía iglesias falsas, iglesias rameras. Dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Nunca predicaba que Jesucristo era el Cordero. Por eso nunca necesitó un cabrito. ¿Qué predicaba? Que hay que ser bueno, que hay que ser bueno, que hay que cumplir la ley. Para cumplir la ley y para ser bueno, no necesito un cabrito, no necesito a Jesucristo. ¿Para qué yo quiero a Jesucristo si yo soy muy bueno? Nunca le desobedezco a mi Padre. No necesito a Jesucristo, no necesito el cabrito. Por eso nunca le dieron un cabrito. Nunca trajo personas a nacer de nuevo. Es más, ni él había nacido de nuevo. De eso está hablando. Y le reclama y le dice, 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. De la abundancia del corazón abra la boca. ¿Quién andaba con rameras? El hijo mayor. El hijo menor no andaba con rameras. Estaba perdido del camino al Padre. Vino este hombre que perdió la oveja perdida, vino y lo hizo reaccionar. La oveja perdida y este hombre es Jesucristo. Él es el que vino por el hijo menor. Él es el que vino por cada uno de nosotros. Al final, para no enredarlos, yo les voy a explicar quién es el hijo menor y quién es el hijo mayor. Pero ahorita estamos viendo la profundidad del pecado, las consecuencias del pecado, y estamos viendo cómo ser libre del pecado. El padre le dijo en el 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. En el 32, el padre le está diciendo al hijo mayor, le extiende toda su misericordia, estás conmigo, hijo, estás conmigo. Pero tienes que reconocer que tú eres igual que el hijo menor. Es necesario, hijo mayor, es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque tu hermano era muerto y ha revivido, o sea, estaba en el pecado muerto. Renació, revivió, renació de nuevo. Se había perdido, o sea, no conocía el camino de regreso al cielo. Y yo lo hallé porque yo vine a buscarlo. Es necesario que usted entienda que usted también es igual. Entonces termino con esto. El hijo menor somos los gentiles. Y el hijo mayor es el pueblo hebreo. El pueblo hebreo no necesita del Cordero, no necesita de Jesucristo. El Padre le está diciendo a los hebreos, es necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque tu hermano era muerto. Ustedes están muertos. Hebreos, pueblo hebreo, están muertos. Tienen que renacer por medio de un cabrito. Nunca me lo han pedido. Están perdidos ustedes, hebreos. Pueblo hebreo está perdido. Tengo que hallarlos, tengo que encontrarlos. Por eso la palabra de Dios habla en Mateo capítulo 24 que Jesucristo dice claramente que Él tiene un trato especial con su pueblo. Y ese trato especial es la tribulación. En la tribulación, el pueblo hebreo va por fin, muchos de ellos van a reconocer a Jesucristo como el Cordero. Pero Él, nuestro Dios, tiene el pueblo hebreo como sus hijos. Pero también el hijo mayor es aquella persona, ya no hablando de gentiles ni de hebreos, el hijo mayor es aquella persona que es muy buena, muy buena, muy buena. Que tiene su propia justicia. Y como nos enseñaba el pastor David, anda con rameras, pero se perdona fácilmente. El pastor David nos enseñó que el ser humano tiene la capacidad que aunque hace algo mal hecho, inmoral y muy feo, rapidito se le olvida, rapidito se perdona y rapidito solo recuerda las cosas moralmente buenas. Este es el hijo mayor, este es el tipo de hijo mayor. También está hablando de eso. Voy a resumir y termino con una palabra de oración. El hijo mayor era exactamente igual que el hijo menor. Estaba perdido. Era enemigo del padre. Aunque estaba en la casa del padre, no quería entrar a la casa del padre. Tenían dos espíritus totalmente diferentes. El hijo menor, él nunca necesitó de un cabrito porque él no reconoce que Jesucristo es el verdadero Cordero de la Pascua, del Levítico. Porque su predicación era cumpla la ley, sea bueno. Eso es lo que predican los hebreos, o sea, los hebreos ortodoxos y los mesiánicos. Bueno, eso es un concepto ahí complicadísimo, ¿verdad? Que según ellos tienen que cumplir la ley como el hijo mayor. Pero el hijo mayor era o sea, tenía el pecado igual que el hijo menor. Pero el hijo menor fue encontrado por este hombre que vino a buscar la oveja perdida. Vino a buscar al hijo menor. El padre vino a buscar el hijo mayor. El hijo, entra, hijo, entra. Pero no quería entrar y más bien le reclamaba, yo soy bueno, te he obedecido, he cumplido la ley, soy bueno, y que anda con rameras. Nos decía el pastor Daniel Yo en aquel entonces, hermano, si ese hermano que usted me menciona le cae mal, significa que usted y ese hermano son exactamente iguales, por eso le cae mal, porque usted, sin darse cuenta, se refleja en él, y lo que usted ve de él, a usted no le gusta, pero eso que usted ve de él, usted es exactamente igual. Ahí hay mucha sabiduría. Entonces, para ser libre del pecado, este hombre, que es Jesucristo, tiene que venir a buscarnos. Y el Padre, vea la figura de bautizándolo en el Padre, dice, vea el bautismo del Padre, 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
Eso es bautizarse en el nombre del Padre. El Padre estaba atento, ya viene, porque mi hijo me acaba de mandar un WhatsApp, me dice, ya va para allá, papá, ya va para allá. Y el Padre corría la cortina y dice, ya viene, y cuando lo vio de lejos, ese es el bautismo, corrió, ¿verdad? Fue movido de misericordia, igual que el buen samaritano en Lucas 10. Corrió, se echó sobre su cuello, aquí sobre su cuello, y le besó. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Por Dios, qué cosa más linda. Significa que el Padre, el brazo de Jehová, arrancó el pecado de este hijo menor, arrancó la serpiente. Y dice, le quitó la serpiente, ese es el bautismo en el Padre, dice. Y el hijo le dijo, Padre, entonces él ya confesó, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. El hijo menor sabe que el pecado de él no es producto de él, sino que es el que pecó contra el cielo. ¿Quién pecó contra el cielo? Satanás pecó contra el cielo y contra el Padre. El hijo menor entendió. Perdón. Espérese un momento, que algo se me metió aquí. Perdón. Hablando de los mesiánicos, qué cosa más terrible. Bueno, ya, perdón. Continúo aquí. Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, vea el bautismo del Padre, sacad el mejor vestido, la vestidura de justicia de Jesucristo, vestidle. Ni siquiera está haciendo nada él. Todo lo está haciendo el Padre. Ese es el bautismo del Padre. Poner un anillo en su mano, o sea, la autoridad. Calzado en su pies el evangelio. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo. Eso es bautizarlo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya la serpiente el Padre la puso en el becerro gordo. Tiene que morir Jesucristo. Y luego que muere, hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto, o sea, estaba muerto en pecado. Pero yo lo hice revivir, nació de nuevo. Estaba perdido, o sea, no conocía el camino al Padre. Y yo lo hallé, dice, y es hallado. Eso es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ese es el resumen. Voy a terminar aquí con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Señor, porque nosotros no nos damos cuenta que muchas veces tomamos el perfil del hijo mayor. Se levanta en nosotros nuestra propia justicia y empezamos a aplicarle la ley a nuestros hermanos, a nuestras personas. En lugar de compartirles el evangelio, compartimos un evangelio ramera, o sea, compartimos un evangelio, una iglesia que tiene otro esposo. Ese otro esposo es Satanás. Eso significa ramera, que tiene otro esposo. Pero Señor, tú nos exhortas por medio de esta palabra para predicar el verdadero evangelio. Señor, sin que nosotros nos demos cuenta, cuando estamos hablando, sale de nosotros lo que hay en el corazón. Este hombre quedó al descubierto de que no predicaba y de que se escapaba y escondidas andaba con otras iglesias, ¿verdad? Desperdiciando todos los bienes que tú le habías dado. Así somos muchas veces. Y así también queremos predicar el evangelio. Pero Señor, tú extiendes también la misericordia. Entra, hijo, no te quedes fuera de la casa, venga, sea partícipe de mi alegría. No sabemos qué pasa con el hijo mayor, pero como termina así de brusco, significa que el hijo mayor nunca entra a la casa del Padre. Señor, revélanos esto, Señor, que nosotros no seamos rebeldes como el hijo mayor, sino que podamos reconocer que lo bueno que nosotros hacemos a ti no te gusta, Señor, y
quita esa rebeldía, Señor. Si tú no quitas esa rebeldía, no podemos entrar a la casa del Padre. Señor, gracias, Señor, porque tú nos dices, entra, hijo, nos ruega, tú nos ruegas. Señor, que ese ruego también vaya hasta el corazón de muchas personas que van a escuchar este audio, para que bajen los brazos y ya no luchen contra el Padre, no luchen contra Dios, sino que entren en la casa del Padre para recibir el vestido nuevo, el anillo, los calzados de los pies, y para poder darle un cabrito, darle la justificación, darle el sustituto para recibir el castigo que se merecía el hijo mayor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor. Y hoy tenemos una visita, Señor, del hermano Roger. Señor, bendícelo grandemente. Señor, que él pueda escuchar estos audios una vez y otra vez y otra vez, Señor, para que su corazón, Señor, sea alumbrado por el poder de la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque también muchas personas van a escuchar sobre esta palabra, Señor, y tú les vas a regalar la misericordia. Gracias, Padre, por este tiempo y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Perdón, es que tengo que... se me hizo de 39 minutos. Espero poderlo manejar por WhatsApp. Bien, seguimos ahí. Es un tiempo corto para preguntar libremente o para decirme, no, diácono, no estoy de acuerdo con usted. O también para que me hagan una corrección, ¿verdad? Por supuesto, o sea, en eso Dios me ha regalado a mí mucho testimonio. Nada más les cuento así rápidamente. Una vez, en un tiempo, ya hace un buen rato, mi corazón estaba muy oscuro. Y creo que me había ido para los Estados Unidos y con Jenny. Y cuando regresamos, yo le pregunté al pastor Samuel, pastor, ¿dónde me reúno? Porque cuando yo me fui, yo tenía mi propio grupo. Pero como yo me fui y a él no le gustó mucho que yo me haya ido, ¿va? Porque los pastores son así, ¿va? Entonces no, reúnase ahí con Wari, con el hermano Wari. El hermano Wari estaba incomodísimo porque él era mi líder, el hermano Wari. El hermano Wari, hermano Roy, pero ¿cómo lo voy a enseñar yo a usted? Me decía Wari. Entonces yo le decía a Wari, vean, usted es el siervo de Dios. Porque así el pastor lo dijo y esa es la voluntad. Le digo, no se preocupe, le digo, yo aquí vengo con un corazón humilde y sencillo a escuchar su palabra. Le hago, no se preocupe, le hago. Cuando sea oportunamente, si hay algo que no está bien dicho, yo en privado yo le digo, pero yo voy a recibir su palabra. Usted va a ser mi líder. Bueno, ahí nos hicimos grandes amigos, Wari y yo, bueno, mucho más amigos de lo que somos, ¿va? Pero yo les cuento esto porque Dios me ha dado a mí un corazón así, ¿vale? Sí, si un día de pronto me dicen, el hermano Oscar Castillo va a ser su líder y usted reúnase con él y punto, punto, no hay más que hacer. Uno tiene que seguir la guía de los pastores, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta o alguna cosa, sí, hermano Leo, sí. Yo sobre ese estudio lo que quisiera aportar dos cosas. Bueno, oyendo todas tus charlas, todas tus prédicas, estudios, vos nunca condenás a nadie. Eso me llama la atención, ¿verdad? Nunca. Pero vos nos has hecho saber, ¿verdad? A través de la palabra, que Jesucristo nunca condenaba a nadie. Y es increíble, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cualquiera diría la ramera del capítulo 8 de San Juan, ¿verdad? Una persona que viene saliendo del adulterio y el Señor te dice que ni yo te condeno, ¿verdad?
O sea, eso es difícil de aceptarlo para una persona que no conozca el Evangelio, que no conozca a Jesucristo. Entonces, dos cosas. Uno no deberá condenar nunca a nadie, ¿verdad? Porque si Dios no condena, ¿quién es uno para condenar? Pero, sin embargo, la falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que en las religiones populares, ¿verdad? En el cristianismo, que no es cristianismo, ¿verdad? Un neocristianismo. Entonces, se condena. Una vez estaba yo en una iglesia cristiana evangélica y decía el pastor lleno de cólera. Dice, todos ustedes van para el infierno. Así le dijo a la iglesia. Dice, porque ustedes no pagan los diezmos. Y la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Y nos resultó Malaquías 3, ¿verdad? Entonces, qué terrible. Pero bien, a la vez, este estudio nos sirve a nosotros, a todos, porque cuando uno está escuchando, uno, ¿qué ve en este estudio? La misericordia de Dios tan grande, el amor de Dios tan, pero tan grande. Hay una cita en Romanos 8, eh, 8, bueno, 8:15 por ahí, que dice que, no lo voy a leer porque es muy lindo. Amén. Dice así, la verdad ya me perdí. Dice, pues, no, es Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, en este estudio que hemos recibido, uno ve la superabundancia del amor de Dios, la superabundancia de la gracia de Dios. Es algo de que Dios es solo amor, Dios es solo misericordia. O sea, Dios eso es lo que nos da a través de su palabra. Y con eso nos atrae grandemente, ¿verdad? Es como un imán, su amor es como un imán. Y para nosotros es muy refrescante, muy glorioso saber que Dios, a pesar de lo que nosotros somos, cómo nos ama. Porque ¿en qué diferimos nosotros? Por ejemplo, yo puedo decir en qué difiero yo del hijo menor. Y yo he sido así, ¿verdad? Aún siendo cristiano, hasta me da vergüenza, ¿verdad? Entonces, el Señor me ha aceptado, me ha recibido y Él me ha salvado tal y como yo soy, porque yo no he tenido que hacer nada, Dios todo lo ha hecho por mí. Eso es maravilloso, conocerlo, saberlo y plantarlo bien, ¿verdad? Bien, que esté bien arraigado en nuestro corazón para nosotros tener confianza en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Leo. ¿Alguna otra reacción? Sí, Sí, hermano Pablo. sí, me gustó mucho la palabra, verdaderamente, por tantos años que uno escuchó la palabra, nunca lo habían explicado desde este punto de vista como usted lo hace, ¿verdad? Así que es de mucha edificación la enseñanza. Le agradezco. Muchas Eh, gracias, hermano Pablo. Gracias, Señor. Sí. ¿Alguno otro? Sí, hermano Roger. Abra el micrófono. ¿Se me Ahí. escucha bien? ¿Se me escucha Ciento por bien? ciento. Por ciento. Sí, yo quiero prácticamente testificar algo, porque la palabra que Dios puso en su boca me hizo que la carne se me pusiera como carne de gallina, ¿verdad? Usted me dijo ahora, ¿por qué no se reunió con su grupo? ¿Verdad? Y voy a testificarle la verdad porque prácticamente Dios me acaba de desnudar lo hipócrita que soy yo, ¿verdad? Y yo ahora, escuchando esta palabra, prácticamente sentí un nudo en la garganta. Un día
el hermano Pablo me exhortó, ¿verdad? Yo andaba con mucho conflicto en mi cabeza, ¿verdad? Me exhortó de que no llenara, que no mandara tanto en el chat, porque lo estaba llenando junto con la hermana Marta del buenos días, buenas noches y bueno, tantas cosas así. Y entonces yo me enojé en tal manera que le digo, ya, y si no le gustan, los borra y ya, y el chat no se llena, ¿verdad? Y entonces y me dio tanto coraje, ¿verdad? Y le pido eh, mil disculpas al hermano Pablo, ¿verdad? Porque porque de tal manera yo lo bloqueé para no estarlo escuchando más, ¿verdad? Por la exhortación que me dio. Yo, como dijo usted, uno tiene que recibir la palabra, ¿verdad? No importa si es un hermano común, un diácono o un evangelista, ¿verdad? Si no, eh, ya, y uno tiene que reaccionar verdaderamente como salvos que somos, ¿verdad? No porque yo me lo merezca, porque ¿dónde nací yo? En la cárcel del Virilla, ¿verdad? En el 2007. Y, y, y bloqueé al hermano Pablo y y me dio tanto coraje también y bloqueé al evangelista Nelson, ¿verdad? Y, y, y me salí de los grupos. Sinceramente, me salí de los dos grupos, del grupo de sector y del grupo de las personas mayores, ¿verdad? Y, y, y del grupo de varones también me salí, ¿verdad? A pesar de que yo escucho los devocionales. Antes no escuchaba los devocionales porque tenía una excusa muy sucia. La Roger, excusa, Roger, sí. Roger, perdón, Ujú, voy a guiarlo un poquito. ajá, Ve, yo esperaba que tu participación fuera eh, para preguntar ujú, o para repetir la enseñanza. Esos misceláneos tuyos, está bien que te abra el corazón, ¿verdad? Y dice un caso y ya, pero ajá, se montó ahí en en una un carreta. sinfín, sí, se montó en un Ajá, sinfín, por eso lo estoy guiando un poquito. Entonces lo ajá, que yo quisiera es como que usted me dijera, diácono, ve, no entendí nada, ¿verdad? O decirme, mira, yo no sabía tal cosa. Entonces, si usted me permite, yo le puedo hacer una preguntita a usted, sí, sí, para chequear su corazón. claro que sí. ¿Para usted qué es pecado, hermano Roger? Este, para mí es pecado el no compartir el evangelio, este, no sujetarme a, a las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Porque las autoridades de la iglesia son prácticamente desde los hermanos comunes hasta el pastor, ¿verdad? Que viene diáconos, evangelistas, seminaristas, ¿verdad? No, Eh, está bien. Deme un ejemplo, ya me dijo, y quiero decirle que está equivocado. Eso no es pecado. Eso es un síntoma de que en su corazón está la serpiente. amén. No me diga amén. No, asústese. No, no, amén, qué susto. Sí, Asústese, ¿verdad?
Nosotros muy a menudo hacemos momentos de verdad. Momentos de verdad son como esa pregunta y decirle, estás equivocado, eso no es pecado. Y yo se lo digo, hermano Roger, porque de todo el tiempo que yo lo conozco, en usted siempre está la misma canción, la misma canción. Entonces eso significa que usted no ha sido libre del pecado de la serpiente. Entonces usted ha sido muy religioso. Y repite frases huecas que no tienen ningún significado. Entonces, hermano Roger, yo lo voy a enviar a usted los audios. Realmente escúchelos y tome nota. Y pregúnteme qué cosa no ha entendido. Porque si usted hoy vienen a pedir tu vida, no han entrado a la casa del Padre. ¿Verdad? Yo solo digo porque en todo el tiempo que yo lo conozco a usted, siempre es la misma canción. Digo yo, algo no está bien ahí. Entonces, podemos tener una conversación individualmente. Aquí por Zoom. ¿De acuerdo? Por alguna razón, el Señor me hizo equivocarme. Yo envié el link ahí al grupo de los hermanos y usted lo vio y se conectó de una vez. Porque yo lo eliminé después que me di cuenta. No porque sea algo terrible, sino por respeto a los otros líderes, ¿verdad? Entonces, pero sí, individualmente tenemos que conversar. Porque usted empezó con la misma historia de siempre, ¿va? La misma historia. Y no quiere, o sea, la serpiente lo obliga a esconderse. Entonces, por esa razón es que, digamos, en este caso, ¿verdad? Yo quiero guiarlo y compartir con profundidad el Evangelio, hermano Roger, el Evangelio, para que usted pueda ser libre del pecado. Amén. Amén. ¿Alguna otra cosa? Roy, ¿se oye, Roy? Sí, sí, fuerte y claro. Sí. Bueno, ahora el testimonio que estaba dando Leo de un pastor, ¿verdad? Que condenó a toda la congregación. Lo que pasa es que un pecador siempre condena, mas el justo hace la justicia con el corazón de Dios, no con mi justicia. Porque si yo hago justicia con mi corazón, voy a condenar a todo el mundo. ¿Ves? Y eso fue lo que pasó con el hijo mayor. El hijo mayor de verdad que no había nacido de nuevo. Ninguno de los dos había nacido de nuevo. El menor sí nació primero que el mayor porque vio su origen. Él vio su origen y dije, bueno, iré donde mi padre. Donde mi padre hay mucho pan y aquí estoy muriéndome de hambre. Voy a ir y le diré, padre, he pecado contra ti, contra el cielo. ¿Ves? Ya no, ya. Él conoció su origen y él llegó en la condición no como hijo, sino como un obrero. Pero el corazón de Dios, ¿verdad? Siempre está a favor de nosotros, siempre y cuando, ¿verdad? Nos humillemos, ¿ves? Y de verdad que oremos bastante por el hermano Roger, porque de verdad yo también, desde que llegué a la iglesia, pues yo veo en el hermano Roger, ¿verdad? Que no ha crecido espiritualmente, ¿ves? Y algo está pasando ahí, ¿ves? Apoyémoslo, ¿verdad? Amémoslos. Hay que amarlo, ¿verdad? Porque ya él es miembro de
de la iglesia y la verdad es que no podemos condenarlo, ¿verdad? Tenemos que tomarlo de la mano, ¿verdad? Y seguir adelante, ¿verdad? Porque ese es el Amén, sí. propósito. Ese es el No, no. propósito. Imagínese usted que esa equivocación es la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Amén, amén, amén. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Ves? De qué otra forma? Yo nunca he invitado al hermano Roger a nada. Y Dios dice, este diácono corrupto no invita a Roger. Entonces voy a hacer que se equivoque y voy a hacer que el hermano Roger se conecte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice que es el Padre el que nos trae enfrente de Jesucristo. Y dice Sí, Jesucristo, todo lo que el Padre me da, yo no lo echo fuera. Y yo soy un corrupto, sabiendo que el hermano Roger, yo escucho sus testimonios y yo sé que no está bien y nunca lo he buscado personalmente. sí. Pero Dios dice, "Ay, ya, voy a hacer que este diácono corrupto le comparta el evangelio correctamente y lo ubique por la palabra o con la palabra para que puedan hacer de nuevo como tiene que ser, o sea, ¿verdad? Porque ya veo que la mano de Jehová está trabajando en el corazón de Roger, porque esta reunión, a ver, yo nunca pienso en el hermano Roger y yo simplemente envío la invitación a los hermanos. Pero sí, Roger, yo le voy a decir a Nelson, por respeto a Nelson, de que vamos a conversar usted y yo individualmente, para que él sepa. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra pregunta. Un consejo que lo haya el hermano Robert, que verdad, que se humille y vaya, bueno, ya con el rollo se va a hablar con Nelson, pero no hay cosa más bonita, bueno, cuando uno ha nacido de nuevo, no hay cosa más bonita, es cuando el sabio lo exhorta a uno, porque cuando el sabio lo exhorta a uno, lo ama más, ¿entiende? Como aquella vez, aquella exhortación que me pegó usted, hermano Roy, ¿se acuerda? ¿Ah? Y yo lo amo a usted, ¿verdad? Porque es el corazón de Dios en mí, ¿verdad? Pero lo Es, hicimos en privado. ¿ah? Lo hicimos en privado. Bueno, sí, no, está bien, pero lo importante es que uno está abierto para la exhortación, porque no todo lo vamos, no todo vamos a aceptar una exhortación. Si no hemos nacido de nuevo, estamos en la carne, y ahí comienzan las malas palabras, ¿verdad? Pero si está con el corazón de Dios y uno es humilde y se humilla, Dios lo exalta y lo levanta a uno, ¿verdad? Amén, sí, amén. Pues yo reconozco que sí, que yo hice eso con Roger, ¿verdad? Y le pido disculpas verdaderamente porque yo como Roger, yo también he cometido esos errores. Y usted me ha enderezado con la palabra que usted me ha enseñado, me ha enderezado. Yo he cambiado mucho escuchando a usted, diácono. Así que esto es para aprender cada día más, ¿verdad? Así Eso, es. bendiciones. Amén. Bendiciones y buenas noches, ¿verdad? Bueno, entonces, y ya vamos terminando. Tengo 3 audios para enviar y Roger, yo se los voy a enviar. ¿De acuerdo? Y sí, hermano Leo. No, quedamos despedidos entonces. Ok, sí, ya nos estamos despidiendo y como yo siempre digo, yo cierro la puerta al final. Diácono, Sí, perdón, hermana Janet, sí. como se me olvida usted de mí, diácono. A ver, Claro que sí, es, ¿cómo se llama? Bueno, yo estuve escuchando los otros audios de cómo es bautizado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí los estoy escuchando y me lo estoy entendiendo un poquito. Hoy también se refirió a eso, ¿verdad? sí, bastante, sí. Entonces,
ahora lo escucho bien porque como entré tarde porque llegó mi hermana y mi sobrino. Ah, sí, Entonces, sí, está bien, hermana Janet, sí, sí. En el primer audio está lo que expliqué, otra vez, con otro sabor. sí, sí. Muchas Bueno, gracias. bueno, entonces, buenas noches. Yo cierro la puerta. Sí, Chao. está bien. Buenas noches, Roger, hasta nos vemos. Gusto en verlo, Roger, tiene años de no verlo. Buenas noches, hermanos, a todos. Buenas noches, hermana Janet. Muchas gracias, diácono, por esta palabra, pero que fue muy, muy edificante realmente para mí, porque nunca había escuchado eh, lo significante con lo que significa el hijo menor y el hijo mayor. Y prácticamente eh, eran iguales los dos, el menor y el mayor. Ahora me doy cuenta y cómo la palabra era diferente. Amén, sí, sí. Bueno, entonces me queda mucho trabajo que hacer, que es preparar esos audios. Entonces nos despedimos. Que esté bien, Oscar, que esté bien, Pablo. Hermana Janet, que pase bien la noche y Roger también. Igual. Buenas Muy noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.